Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. La Corte, con los votos conjuntos del doctor Carlos Rosengrad, el doctor Ricardo Lorenzetti y propios del doctor Horacio Rosati y doctor Manuel García Mansilla, abandonó el criterio del precedente Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A., declaró procedente el recurso extraordinario que fue interpuesto por la AFIP, dejando sin efecto la sentencia que fue apelada por el organismo. En dicha causa se encontraba controvertida la operatividad del convenio OIT 173, dado que dicho convenio no se encontraba ratificado por el PEN. En debate estaba la cuestión del alcance de los créditos laborales en el régimen de privilegio del proceso falencial en relación con los créditos de los órganos estatales, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Luego de la pausa con nuestro invitado especial del día de hoy, estaremos analizando el fallo en cuestión, es el fallo Acevedo contra Manufactura Textil San Justo sobre quiebra y cuestiones vinculadas a un tema tan importante como las garantías procesales constitucionales. Bueno, muy bien. Hoy nos acompaña como invitado especial el doctor Francisco Bricchetto, que es miembro del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de nuestra asociación. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación en el día de la fecha. Y bueno, trataremos de ser claros, poder explicar esta nueva, digamos, de alguna manera, o criterios, ¿no es cierto?, de la como Corte. explicó de la Corte Suprema. Sí. Por eso, como siempre, y lo he dicho en las otras dos reuniones que estuve, siempre hay que estar al pie del cañón y actualizado, porque la Corte y otros tribunales van cambiando y bueno, van sentando determinada jurisprudencia, ¿no? Si bien los fallos de la Corte a veces no son obligatorios, pero son los precedentes que nos sirven para seguir en adelante. Exactamente, y vamos a tratar específicamente el caso Acevedo contra Manufactura Textil San Justo sobre quiebra, que es donde es el fallo, la causa donde se produce este cambio de criterio de la Corte respecto, adelantábamos en la apertura, respecto de el alcance que tienen los créditos laborales en el régimen de privilegios en un proceso falencial. En el caso, la AFIP había cuestionado la operatividad del convenio OIT 173 frente a lo que fue un proyecto de distribución por parte de la sindicatura que aplicaba el precedente que hizo abandono en la Corte, aplicaba el precedente de pinturas y revestimientos aplicados, justamente aplicando este convenio es que se producía un desplazamiento por este convenio de los créditos de los órganos estatales, nacionales, provinciales y municipales a favor de los créditos laborales. Entonces es ahí que, bueno, hay por parte de la AFIP una impugnación y, bueno, ya los sucesivos pronunciamientos hasta llegar a la interposición del recurso extraordinario federal, donde tenemos este pronunciamiento por parte de la Corte, este abandono del precedente de pinturas y un nuevo criterio en este caso Acevedo. Así que te escuchamos, Francisco, cuáles fueron los considerandos de la Corte, la fundamentación. Sí, acá lo de aquí importante, para adelante, ¿no? Pero lo importante acá es que hay que resaltar algunas cuestiones que, como dijimos anteriormente, que uno siempre tiene que estar actualizado. Este fallo nos hace que tengamos que repasar
lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 75, en el inciso 22, el 99, el inciso 11, porque uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con este convenio, con esta resolución de la Organización Internacional del Trabajo? Es que, precisamente, acá tenemos que volvernos a lo que es el derecho internacional público, el tema de los tratados. Los tratados tienen una serie de etapas que se tienen que cumplir, digamos, es un ritual o es un principio de formalidad en el cual tienen que cumplirse, y acá no se llegó a la última etapa, que es la ratificación por parte del Poder Ejecutivo. Claro, es decir, y si me permitís, aquí sí, como para, digamos, comentar esta cuestión del artículo 75, inciso 22, es que los tratados tienen una jerarquía superior a las leyes, es decir, tienen una jerarquía supralegal. El punto aquí es cómo se llega a ese estado de justamente de supralegal que tienen los tratados. Entonces, bueno, a ver, te escuchamos. Claro, hay algo que es importante y que recién estaba explicando Claudia. No tenemos que olvidarnos del artículo 31 de la Constitución Nacional, que es el que habla precisamente de la supremacía constitucional. Después de la reforma del 94, entonces aparecen en escala algunos disposiciones que tenemos que, no es que van a estar por encima de la Constitución Nacional, eso es mi opinión personal, sino que pueden estar como si fueran un pie quizás de igualdad, porque recordemos, la Constitución en ese famoso vértice o ese triángulo que hacía en su momento Kelsen, ahí en la punta está precisamente la Constitución Nacional, y después siguen en jerarquía distintas normas como, bueno, los tratados, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos que ver en este caso específico o concreto el tema que fue que el tratado, como nosotros lo tenemos dispuesto normativa, no se cumplió con esa etapa. Entonces no se podía aplicar de alguna manera porque era como una especie de hueco que quedaba de alguna forma. Y fue, digamos, una buena observación que hizo la Corte Suprema. Si bien en primera instancia el juez falló de una determinada forma y Cámara dio otras, o sea, dio vuelta de alguna manera a este fallo, bueno, la Corte, digamos, entre comillas, acertadamente, observó esta distracción que hubo, e incluso García Mansilla dice, bueno, hay una arbitrariedad constitucional, de alguna forma. Ustedes saben lo que es la arbitrariedad. Recuerden el artículo 28 de la Constitución Nacional, que habla del principio de razonabilidad. Si no hay una cierta razonabilidad o un cierto razonamiento, bueno, estamos en una arbitrariedad, que es uno de los motivos del recurso extraordinario por sentencias arbitrarias. Y este criterio que marcó la Corte, que es este fallo reciente, que modifica, como dijo Claudia, el tema que se venía sosteniendo hasta el tema de pinturas, también nos es útil para repasar lo que pasó hace años con los casos en Mejián contra Neusta y en Mejián contra Sofovich. Si bien eran de alguna manera distintos, porque acá se trataba de la ley del Pacto de San José de Costa Rica, que era ley para nuestro país, pero claro, en el primer fallo la Corte dijo que no era operativo. Es decir, que necesitaba, digamos, de una reglamentación para poder ser operativo, era programático. Después la Corte cambió de criterio años más tarde, con el Mejián contra Sofovich, que dijo que eran operativos. Pero, vuelvo a reiterar, me parece, y coincido totalmente con la Corte en este fallo sobre el tema de que no era considerado como algo que podía ser inconstitucional, como se planteó de alguna manera. Claro, porque es como que tenemos una primera etapa de conclusión y firma por parte del Poder Ejecutivo, la aprobación por parte, o desechado, ¿no? Pero una vez aprobado por el Poder Legislativo, y luego tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que justamente habla de la obligatoriedad en el escenario internacional de los tratados, y esto es luego de la ratificación por parte del Poder Ejecutivo, que es el encargado de las relaciones exteriores de nuestro país y que nos representa ante los otros estados. Así que, bueno, más que claro este punto, ¿no? Bueno, son cuestiones que a veces
por supuesto que por ahí puede haber alguna otra fuente o algún otro doctrinarios o doctrinarios que pueden llegar a discutir esta cuestión, pero si uno se rige y respetando la Constitución Nacional, respetando nuestras normas, respetando digamos, nuestra idiosincrasia de alguna manera, bueno, yo creo que está perfecto que estábamos en plena arbitrariedad de una resolución que me parece que, y nada menos que hablando de créditos laborales, ¿no? Que también tienen a veces algunos retaseos por parte a veces de algunos jueces, pero bueno, esto es importante también, ¿no? En defensa, en realidad, de lo que es la Constitución Nacional. Sí, ¿no? Además, digamos, la operatividad que estaba en debate y que tiene que ver con su aplicabilidad en el derecho interno también hay una ley, creo que es la 24.080, puede estar errada en el número, si la memoria no me falla, que habla sobre la obligatoriedad respecto la vigencia de obligaciones y derechos hacia las personas físicas a partir de la ratificación de los tratados. O sea que, digamos, además tenemos esta norma que ratifica este criterio. Así que, y además tenemos, claro, termina de cerrar. Exactamente, ¿no? Y además, para redondear, no olvidemos en el preámbulo que eso de los principios que dice el preámbulo, afianzar la justicia, bueno, es parte de nuestra forma republicana, de alguna manera, afianzar la justicia, es decir, como dice la Corte, bueno, tenemos que tratar de que la seguridad, porque ahí hablamos de la seguridad jurídica, este afianzamiento que tiene que ver en un pie de igualdad, de alguna manera, que tienen que establecer, ¿no? Como lo vamos a ver después cuando hablemos de las garantías sobre el tema de las igualdades, bueno, me parece perfecto y bueno, vamos a ver qué pasa con futuros comentarios sobre este fallo de la Corte Suprema. Sí, y esta cuestión, bueno, en particular, y vos mencionabas muy bien la reforma del 94, ¿no? Los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional. Entonces, esta cuestión de, digamos, ser colocados a partir de la reforma del 94, darle esta jerarquía de los tratados, una jerarquía supralegal, bueno, justamente para tornarse operativa esa supralegalidad, es que tienen que estar cumplidos los 3 pasos, ¿verdad? Que hemos mencionado, y así, bueno, como quedaría es la aplicación de la ley de concursos y quiebras. Exactamente. O sea, hay un desplazamiento muy, muy importante. Así que, bueno... Y eso además hace, del punto de vista del derecho procesal, ese principio, ahí va, o sea, muchos de los principios procesales, pero hace el principio de cuando uno dice el principio de defensa de alguna vez, es decir, cuando dice el artículo 18, es decir, cumplirse las etapas como corresponden, si no sería inconstitucional. Es decir, es como si yo empiezo la demanda y, bueno, no sigo todos los pasos procesales y ya quiero que el juez no, porque pasa en el medio el tema de que el demandado quiere de alguna manera que el juez lo escuche. Entonces, bueno, ese principio también procesal, y no olvidemos que nosotros tenemos, bueno, entre comillas, ese principio ritual manifiesto, ese principio de formalidades que hace a nuestro derecho. Por eso, yo creo que no solamente la Corte estuvo acertada por el punto de vista del derecho constitucional, sino también del punto de vista del derecho procesal, teniendo en cuenta todos los institutos, ¿no es cierto?, que conforman de alguna manera nuestro proceso judicial. Esperemos que, bueno, a escuchar quizás otras voces. Veremos, sí, ¿sabés quién pensaba también? Va a ser interesante los laboralistas. Claro. Porque esto trata de los créditos laborales, así que, exactamente, bueno, ahí veremos qué es lo que opinan ellos en su especialidad, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy teníamos... Quería hacer una mención del fallo nuevo. Hay otro fallo, sí. Hay un fallo nuevo, sí, me llegó hace un rato, de la Corte Suprema, que también es interesante, que habla precisamente sobre lo que es el fuero de atracción. Expliquemos qué es, porque hay... Claro, el fuero de atracción, ustedes saben que la competencia es improrrogable.
Pero a veces, cuando se trata de procesos universales como concursos y quiebras o sucesiones, como es el juez del concurso o del sucesorio que conoce el patrimonio del deudor, del fallido, de aquel persona que falleció, entonces dice la Corte Suprema, en nuestro nuevo fallo, que dice: hay improcedencia del fuero de atracción sucesorio en desalojo. En los desalojos, solo se aplica acciones personales donde el causante resulta demandado. Este es un fallo nuevo, reciente de ahora, de la Corte Suprema, que, bueno, sería interesante o sea, en desalojo ya no rige. Que lo tengan presente, claro. Ya. Y yo el fallo es del 10/4/2025, lo van a encontrar en fallos de la Corte, y el expediente es número 32-181/2023. Así que voy a buscarlo y lo voy a para comentar. Que lo tengamos presente. Sí, sí. Y esto vuelve otra vez a lo que decíamos antes. Volvemos que tenemos que estar plenamente actualizados, plenamente leyendo, porque, bueno, uno se considera tal cosa y le aplican este fallo y dice como, bueno, fallo de la Corte Suprema de Justicia. Somos eternos estudiantes. Y bueno, sí, yo siempre le digo a los alumnos que cuando terminan la cursada, que ya son abogados, bueno, ahí empiezan a estudiar. O sea, ahí empiezan a estudiar en serio. Bueno, es así, uno se la pasa... Sí, porque es genérico, o sea, cuando uno estudia la carrera es todo genérico. Exactamente, luego, ahí hablábamos con Claudia antes de iniciar el programa, estábamos hablando, bueno, que estamos permanentemente leyendo y estudiando y viendo, y fíjense, yo estaba viniendo acá para el canal y resulta que me llega este fallo, que no tuve tiempo como para leerlo, sino hace una pequeña mención. Pero bueno, yo se los paso la información para que lo tengan presente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Después busco los autos y los paso en el texto. Bueno, muy bien. Francisco, las garantías procesales constitucionales, ya el título... Y el título habla mucho. Sí. Hay un tema que es muy importante. ¿Qué son las garantías? Claro, pero antes de explicar lo que quiere, me dice Claudia... No, y tenemos poquito, vamos... Sí, cuando hablamos de las garantías, hay un tema que es importante. El primero de todo, seguridad. Y esa seguridad no se refiere solamente a algo específico, sino que hace parte de nuestra esfera de vida, es decir, tanto social, afectiva, laboral, etcétera. Ella me dice, bueno, tenemos poco tiempo y vamos a lo que... Yo le quiero explicar que ustedes van a encontrar distintas posturas de distintos autores, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo siempre digo que las garantías procesales son, digamos, como la palabra lo dice, esas garantías que nos permiten a nosotros, de alguna manera, ejercer los derechos. Yo quiero ejercer un derecho, pero estoy respaldado por una garantía. Entonces me permite hacerlo quizás con más tranquilidad. Supongamos una garantía constitucional, acción de amparo. Entonces ustedes saben que en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que están todos los derechos individuales, o como ustedes quieran llamarlo, expresamente establecido, bueno, yo puedo ejercer algún derecho y si algún actos, ya sea o funcionario, que sea público o particular, tengo la garantía constitucional de que me lo va a ayudar a proteger de alguna manera. Es decir, a mí nadie me puede impedir que yo vaya caminando tranquilamente por la calle Maipú, porque la Constitución lo dice. Ahora, si viene alguien y me dice, no, pero señor, acá puedo presentar una acción de habeas corpus, que son estas garantías constitucionales. En realidad, son los respaldos que nosotros tenemos para ejercer nuestros derechos. Ya sea fuera del ámbito judicial, porque acá hay que hacer una aclaración. A veces algunos confunden acción con recurso. El recurso es cuando ya está iniciado un proceso. La acción es cuando no está iniciado el proceso. Entonces yo tengo la acción. Recuerden que creo que lo dije en algunas reuniones, que la acción es un derecho subjetivo constitucional. Ustedes pueden ayornarlo con otras palabras, pero es un derecho subjetivo constitucional. Y de aquí en adelante podemos ejercer nuestras garantías. Sí, eso está muy bien que lo remarques, porque muchas veces se escucha recurso de amparo. Claro, porque viene de una vieja, digamos, terminología cuando no estaba regulado el amparo, venía del tema del habeas corpus. Entonces quedó ahí porque ustedes van a ver en algunos fallos,
CIR y COT, que se habla de algún recurso, pero bueno, estamos en acción. Estamos en acción, muy bien. Y también iba a agregar, ¿no? Garantías procesales constitucionales y convencionales, ¿no? Bueno, lógicamente. Claro, el porque tema, justo que claro, estamos hoy tratando... El tema es amplio. Claro. Garantías procesales constitucionales, porque bueno, hay un cierto vínculo entre el derecho procesal, derecho constitucional y después de la reforma constitucional, convencionales, porque yo también tengo una garantía que si no me satisface lo que dice la Corte Suprema, por el artículo 75, inciso 22, me queda la vía de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, son garantías, son esos institutos importantes de alguna manera. Sí, y que luego en otro programa, porque hoy no nos da para eso, pero ya te he invitado a que podamos juntos razonar sobre quién es el último intérprete, ¿no? Como órgano de control de las convenciones internacionales. Hay un artículo muy interesante del doctor Gil Domínguez que habla justamente sobre el artículo 75, inciso 22, quién es el último intérprete, ¿no? Así que eso lo dejamos. Eso lo dejamos porque es un tema interesante. Y aparte esa claro, parte, ¿no? Y es un como... tema interesante el control de convencionalidad. Sí. Porque trae dentro ¿Qué pasa con los jueces de primera instancia, el control difuso? Claro. O sea, trae dentro de ese marco una serie de conceptos. Sí. Yo quiero decir que es netamente procesal, acompañado por por algo de doctrina, pero es netamente procesal cómo se hacen todas esas etapas para poder llegar. Porque la Constitución dice, artículo 75, 22, bueno, pero ¿cómo hago para poder llegar? ¿No es cierto? Sí. Y es un tema interesante, que fue después de la reforma del 94. Ojo, se podía llegar a la Corte Interamericana antes de la reforma del 94, sin ninguna duda, pero era una cuestión mucho más compleja, más compleja, ¿no es cierto? Hubo un caso sobre un tema de expropiación antes de la reforma del 94, que la persona pudo llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero infinidad de piedras en el camino le pusieron, era durante el gobierno de Carlos Menem, pero para poder llegar, no estaba la reforma, le pusieron grandes cantidades de piedras, pero bueno, era una letrada muy perseverante, insistió y pudo llegar a la Corte Interamericana. Después el resultado, bueno, ya sabemos, no podemos adelantarlo todo, pero pudo llegar, ¿no es cierto? Claro. Y el tema tiene que ver con la aplicabilidad justamente de los pronunciamientos de la Corte. Y si tenemos la posibilidad de hacer en otro momento el trabajo de estudiar el tema de control de convencionalidad, voy a traer ese fallo como un precedente de lo que pasó. Genial. ¿No es cierto? Que sería interesante conocerlo, ¿no? Muy pocos conocidos, porque pasó quizás inadvertido, pero es interesante porque es muy rico, podemos ahí sacar muchas cosas a favor para poder seguir adelante. Tanto para hablar, Francisco, que siempre nos queda corto el programa. Yo tenía un listado de temas para tratar que nos van a quedar entonces para nuestro próximo... Claro, esto de las garantías procesales constitucionales lo haremos en 2 etapas. Claro. O en 2. Esta fue la primera, bueno, cuando llegue la segunda haremos un raconto de esto para poder retomar. Esto ha sido ha terminado siendo una mínima introducción, porque... Algo preliminar. Exactamente. Algo preliminar. Una etapa preliminar para luego lo que va a ser ya entrar en profundidad en el tema. Te despido agradeciéndote una vez más tu presencia. Muchísimas gracias y el honor es mío de estar acá invitado y es un gran, digamos de alguna manera, un gusto compartir con Claudia, la abogada Claudia Marinelli, que no quiere de haber aprendido, porque yo en estos minutos he aprendido muchas cosas y ese intercambio es lo que nos hace crecer. Claro que lo más importante es ese intercambio. Si nosotros no tenemos intercambio, no podemos crecer. Entonces este crecimiento de hoy me ha servido para mucho para seguir mi futuro, mi carrera docente y como abogado ejerciendo la profesión. Muchas gracias por todo. Excelente, Francisco. Nos encontramos pronto. Perfecto. Y nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.